Cuando vimos la estructura del sistema urinario, habíamos visto que además de estar formado por los dos riñones, existían las vías urinarias, es decir, esas estructuras que permitían la conducción del producto generado en los riñones, que es la orina, hacia el exterior del organismo. Dentro de esas vías urinarias habíamos nombrado que comenzaban en los cálices menores, que se unían para constituir los cálices mayores, los cuales a su vez confluían para formar ese embudo que era la pelvis renal, inserta en el seno renal. Luego la pelvis renal se continuaba con los uréteres que desembocaban o conducían la orina hasta la vejiga, que era la encargada del almacenamiento de ese producto de secreción, para luego eliminarlo al exterior a través de la uretra. Entonces, los uréteres comienzan entonces en la pelvis renal. Ya dijimos que atravesaban toda la cavidad abdominopélvica y desembocan, atraviesan la cavidad abdominopélvica en forma vertical, ligeramente hacia adelante, y terminan desembocando en la parte posterior de la vejiga urinaria en forma oblicua. Estos uréteres tienen una longitud de aproximadamente 25 a 30 centímetros de largo. Las paredes son gruesas. El diámetro de estas paredes es bastante variable, puede ir de 1 a 10 milímetros. Y estos uréteres, al igual que los riñones, son retroperitoneales. ¿Estamos? Al desembocar en la vejiga estos uréteres, no existe un esfínter o una válvula que cierre la conexión que existe entre la vejiga y los uréteres. Lo que sí existe es como si fuera un esfínter fisiológico que se basa justamente en la presión que puede ejercer esa orina en la vejiga. Entonces, cuando la vejiga está plétora o llena, esa orina ejerce presión sobre los orificios de entrada de los uréteres y evita el reflujo de orina por ellos. Por supuesto que si llega a haber algún inconveniente o no funciona correctamente este esfínter fisiológico, puede ocurrir que haya infecciones en las partes superiores del sistema urinario, por ejemplo en uno o en ambos riñones, porque puede ocurrir el ascenso de microorganismos por los uréteres. Con respecto a la histología de los uréteres, estos están constituidos por la pared, está formada por 3 capas de tejido. La pared más profunda es la mucosa, formada por un epitelio, que es epitelio de transición, en función de permitirle o de que le da la ventaja a este órgano de adaptarse al volumen cambiante que puede tener. Entonces va a cambiar el espesor de ese epitelio, por eso es de transición. A continuación existe una lámina propia de tejido conectivo areolar que tiene abundantes fibras elásticas, colágeno y también tejido linfático. A continuación existe, omito decirles que obviamente en estas epitelio de transición hay abundantes células que secretan mucus, ya que es muy importante en esta zona la lubricación para evitar que las células del epitelio tomen contacto con la orina y pueda ser dañada. Bueno, a continuación entonces, como les decía, de la capa mucosa viene la capa muscular, que está compuesta por
por una capa de células más internas longitudinales y otra más externa circular. Esto es bastante llamativo porque ya van a ver que en la anatomía 2 vamos a ver el sistema digestivo y es al revés. La capa más interna es circular y la más externa es longitudinal. Acá es al revés. La más interna es longitudinal y la más externa es circular. Obviamente son fibras musculares lisas manejadas por el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Bien, en la parte final, si dividimos a los uréteres en tres porciones, en el tercio inferior existe una tercera capa muscular que son fibras musculares longitudinales. Esta importante capa muscular que tiene todo el uréter justamente le va a permitir contracciones peristálticas para impulsar la orina hacia la vejiga, desde los riñones hacia la vejiga. Bien, y finalmente la tercera capa que cubre los uréteres o que forma la pared de los uréteres es la adventicia, que es una capa de tejido conectivo, no es una serosa porque no tiene la capa de epitelio simple plano llamada mesotelio, por eso es que no es una serosa, es una adventicia, solamente entonces con tejido conectivo, y esta adventicia va a contener nervios, ¿sí? Vasos linfáticos y vasos sanguíneos. Continuando con una descripción de las vías urinarias, llegamos a la vejiga, que se encuentra situada en la cavidad pelviana por detrás de la sínfisis del pubis. Tanto en el hombre como en la mujer, en las primeras placas yo les conté que tenía al recto por detrás, pero no sé si les he recordado que en la mujer inmediatamente detrás, si bien tiene el recto, pero inmediatamente detrás se encuentra la vagina. Además, en el hombre, por debajo de la vejiga se encuentra la próstata y un poquito por debajo, pero posterior, se encuentran las vesículas seminales. En la mujer, en la parte superior de la vejiga, se encuentra el útero, que esto provoca que la vejiga de la mujer sea algo más pequeña que la vejiga del hombre. También cuando el útero está en estado de gravidez, el peso genera esta sensación de deseos de orinar que tiene la mujer cuando está embarazada. La vejiga es un órgano hueco, muy distensible, muscular, que en la cara interna es posible ver una zona triangular pequeña denominada trígono vesical, que tiene los dos vértices superiores, o diríamos posteriores en realidad, posterosuperiores, corresponden a los orificios de llegada de los uréteres, y el vértice inferior corresponde al orificio uretral interno. Toda la mucosa acá tiene un aspecto bastante liso. Y también en la parte, en todo el resto de la mucosa de la vejiga, es posible ver como si fueran pliegues mucosos, como si fueran rugosidades que permiten justamente la expansión de la vejiga. Con respecto a la pared de la vejiga, está formada por tres capas muy similares a lo que vimos en uréteres. La capa más profunda, entonces, mucosa, que lo acabamos de ver,
rugosa en toda la vejiga, pero en la parte del trígono lisa, y esta mucosa tiene un epitelio de transición, por supuesto, porque es un epitelio que se va a estar en permanente distensión cuando la vejiga se encuentre plétora. Y a continuación existe una lámina propia, también de tejido areolar. A continuación, rodeando a la mucosa, se encuentra la túnica muscular, que tiene tres tipos de músculo o tres capas: fibra muscular lisa, no tres tipos de músculo, sino tres capas de músculo. La más interna son fibras longitudinales, la del medio fibras circulares y la más externa también fibras longitudinales. Todas son de músculo liso. Alrededor del orificio uretral existe un engrosamiento de la capa circular de las fibras musculares, y ese engrosamiento constituye el esfínter uretral interno, que está manejado por el sistema nervioso autónomo, es decir, es completamente involuntario. ¿Mm? Bien, sobre todo por el sistema parasimpático dentro del sistema nervioso autónomo. Bien, en una posición inferior a este esfínter uretral interno se encuentra el esfínter uretral externo. Este está formado por músculo esquelético y por lo tanto está manejado en forma voluntaria por el sistema nervioso somático. Bien, a continuación, la capa más externa o más superficial de la vejiga, en la parte posterior e inferior, es una adventicia, es decir, solamente tejido conectivo, y en tanto que en la parte superior se encuentra peritoneo, está cubierta por peritoneo, que no sería más que peritoneo visceral. Con respecto un poco a la fisiología de la micción o de la evacuación de la vejiga urinaria, acá ocurre por contracciones musculares voluntarias e involuntarias, como se los manifesté recién. Es decir, cuando el volumen de la vejiga urinaria excede los 300, 400 mililitros, va a haber una presión interna dentro de la vejiga que va a estimular los receptores de estiramiento que existen en su pared. Como consecuencia de esto, van a transmitirse impulsos nerviosos hacia la médula espinal. Y estos impulsos van a llegar hasta el centro de la micción, que se encuentra alrededor del segmento 2 y 3 de la zona sacra. Como consecuencia de eso, se desencadena el reflejo de la micción. En este reflejo lo que va a ocurrir entonces es la propagación de impulsos parasimpáticos hacia la pared vesical, hacia el esfínter uretral interno, y estos impulsos van a provocar entonces la contracción del músculo de la pared de la vejiga y la relajación del esfínter uretral interno. Muy bien. O sea que hasta ahora estamos viendo que es absolutamente involuntario todo este proceso. Pero a pesar de que el vaciado de la vejiga es un reflejo involuntario, en la niñez nosotros aprendemos a manejar en forma voluntaria, entre comillas, este vaciamiento de la vejiga. Y entonces, a través del control del esfínter uretral externo, que es voluntario, y ciertos músculos del suelo pélvico, la corteza cerebral, a través de la voluntad, permite realizar o demorar
un cierto tiempo la micción, porque ustedes piensen, nosotros podemos aguantar los deseos de orinar un cierto tiempo, pero bueno, ya después, por más que querramos retener, no es posible. La uretra masculina, al igual que la femenina, se inicia en el orificio uretral interno y finaliza en el orificio uretral externo o meato urinario. Pero a diferencia de la femenina, es mucho más larga, tiene aproximadamente unos 20 centímetros y esto le otorga al hombre el beneficio de ser menos propensos a padecer infecciones urinarias. Debido a la longitud de la uretra masculina, es posible diferenciar tres regiones. Una de ellas es la uretra prostática, la que pasa a través de la próstata. La otra es la uretra membranosa, que es la que pasa a través de los músculos profundos del periné y es la más corta. Y la otra es la uretra esponjosa, la más larga, la que recorre el pene en toda su longitud. Estas porciones van a tener ciertas diferencias histológicas. Las tres estarán formadas por una mucosa y una muscular. En el caso de la uretra prostática, el epitelio de la mucosa será de transición como una continuación del epitelio de la vejiga y al final de la uretra prostática ya el epitelio se transforma en estratificado o pseudoestratificado cilíndrico. La uretra membranosa y esponjosa tienen epitelio estratificado o pseudoestratificado cilíndrico y al final de la uretra esponjosa, muy cercano al meato, el epitelio es estratificado plano no queratinizado. Por debajo del epitelio, esta mucosa tiene una lámina propia de tejido conectivo areolar con fibras elásticas. Por debajo de la mucosa, la uretra tiene una capa muscular que en el caso de la uretra prostática será músculo liso, circular, como una continuación de la capa circular de la vejiga y el engrosamiento de estas fibras circulares ayudarán a formar el esfínter uretral interno. La uretra membranosa tiene fibras musculares esqueléticas de los músculos profundos del periné, también dispuestas en forma circular y que un engrosamiento de ellas contribuye a formar el esfínter uretral externo. La uretra masculina, recuerden ustedes que es común al aparato reproductor como al aparato urinario. Y en todo su recorrido, la uretra recibe numerosas secreciones de distintas glándulas que hay en el aparato reproductor masculino. Así, la uretra prostática recibe a los espermatozoides, como así también una secreción que va a aumentar la motilidad y la viabilidad de los mismos y también esa secreción va a neutralizar la acidez del aparato reproductor femenino. En el momento de la eyaculación, la uretra esponjosa va a recibir una sustancia alcalina que va a permitir neutralizar la acidez de la uretra, pero además recibe moco que lubrica al glande del pene durante el acto sexual.